Y ya llegamos a abril, lunes 3 de abril de 2023. Todos los lunes trato de hacer un resumen de cuáles fueron las noticias que más nos atrajeron, que más interés nos generaron o más importantes fueron según los mexicanos, según la opinión de los mexicanos. Antes de irnos a los de la semana pasada, donde adelanto, es obvia cuál fue la noticia más importante, ocurrió en Ciudad Juárez, pero quiero hacer un resumen en las equivalentes de las mismas fechas, qué temas estábamos viviendo, el inicio de Semana Santa, qué estábamos diciendo. Miren, en 2018, el año de la elección presidencial, en estas fechas estaban iniciando las campañas políticas en medio de Semana Santa. Lo mismo que está ocurriendo en el Estado de México y Coahuila, inician campaña en Semana Santa, pero aquel momento era la elección presidencial. En el 19, en la fecha equivalente, Trump nos estaba amenazando con cerrar las fronteras por el tema de migración. Ojo el tema, por el tema de migración. Eso cambió la política mexicana. Ya gobernaban tanto Trump como López Obrador. López Obrador había iniciado el 1 de diciembre de 2018, Trump el 20 de enero de 2019, y en abril del 19 Trump estaba amenazando con cerrar fronteras. Empezaban las amenazas que hicieron que modificáramos nuestra política migratoria. 2020, a estas alturas estábamos declarando, México estaba declarando emergencia sanitaria. ¿Por qué? Pues por el COVID, era el año de inicio del COVID. 2020, el 23 de marzo habían declarado el aislamiento, quédense en casa, 23 de marzo. Por estas fechas llevábamos 10 días de aislados. Si ustedes hacen un recuerdo, no había gel, no había cubrebocas, teníamos que improvisar cubrebocas, había videos de cómo hacer cubrebocas, no había hospitales con salas especializadas para atender COVID, no había conocimiento de nada, evidentemente la vacuna ni se soñaba que hubiera, entonces se declaraba emergencia sanitaria, no nomás en México, ¿no? En el mundo. En 2021-22 cambiaron el tema porque entramos a los temas que hoy preocupan más que la inseguridad. En estas fechas, en 2021, teníamos un feminicidio en Tulum que se hizo muy grande el tema. La prensa nacional atendió por un feminicidio que ocurrió en Tulum. De repente parece que se normalizó porque estos feminicidios han ocurrido en muchos lugares, pero en ese momento sí hubo una gran atención sobre ese feminicidio. Y en 2022, una masacre en Zitácuaro, en Michoacán. Vimos escenas espeluznantes. Bueno, de repente se dice que no es masacre, pero es masacre, porque un grupo mata a muchos de otro grupo en forma escandalosa, prácticamente fusilando. Y este 2023, ¿cuáles fueron las noticias más importantes? La uno, por mucho, hace mucho no teníamos una noticia que dominara de tal manera, 9 de cada 10 mexicanos así lo dijeron, que esa fue la principal noticia, que es toda la información que se dio alrededor de la muerte de migrantes en Ciudad Juárez. Unas muertes que no debió ocurrir, unas muertes donde terminan muriendo los más desfavorecidos de los desfavorecidos, migrantes que huyen, ya sea por seguridad, por economía, buscando mejores condiciones, nada más eso, y que en un centro de retención donde el Estado mexicano debía resguardar su vida, para empezar, no nomás su integridad, su bienestar, terminaron muertos en un incendio muchos migrantes, ¿no? Y cuando digo muchos es porque no ha terminado la cuenta. 39, 40, pero hay muchos graves todavía, espero que ahí se quede. Pero esa fue la principal noticia, que superó, y por mucho, a la segunda, que también en todo caso hubiera sido la principal noticia, y generó atención, por lo menos de mí, hubo mucha atención, que es la elección que hubo de 4 nuevos consejeros del INE, entre ellos la presidenta por insaculación, es decir, por sorteo, es decir, al azar, ¿no? Por cierto, el presidente dice que la insaculación es un método democrático. No, no es un método democrático, ¿no? La definición de democracia no es el azar, ¿no? O si no, para el 2024, imaginen que el próximo presidente es todo el que quiera, anótense en una urna y de ahí saquemos al próximo presidente. No es un método democrático. Eh, pero bueno, se insacularon, salió una presidenta, de ahí dos afines a Morena, tampoco es para asustarse. Así, por acuerdos y convenios de los políticos en el anterior, siempre habían sido electos consejeros afines a partidos, y el que más había tenido el partido que tenía más diputados en la Cámara de Diputados. El presidente tiene la mitad al menos de los votos, tiene mucho más.
Así que es normal que 2 de los 4 sean afines a Morena. Entonces, no, tampoco escandaliza, y más cuando los 4, por primera vez, los 4 electos tienen experiencia en materia electoral. Entonces, pues bueno, esperemos y demos la confianza de que van a trabajar bien. Por cierto, los consejeros del INE inician hoy 3 de abril, en mediodía, se da la toma de protesta, y otros, los 4 que eligieron, no son mayoría, son 4 nuevos, ¿no? Que se unen a los 7 que quedaban. Vamos a tener ahí 11 consejeros. Otras noticias en el INE, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues renuncia, ¿no? Decide renunciar, ¿no? Después de haber ganado un amparo en donde lo reinstalaron y podía quedarse todavía un tiempo más, unos meses más, decide, que no voy a estar a gusto, no voy a estar a gusto, así que me voy. Así que pues muy respetable su decisión, y se va. Pues generaron en su momento, el presidente siguió ofendiéndolo, le siguió poniendo apodos, pero esa fue otra noticia. Igual que en el ámbito político, así como hay elección de consejeros del INE, hay la no elección de comisionados del INAI. O sea, el INAI tiene 7 comisionados, y esos 7 comisionados tienen acuerdo, el INAI sigue funcionando, protección de datos personales, atención de requerimientos de información, pero cuando de repente alguna instancia de gobierno dice no te doy algo, se va a los comisionados, y los comisionados toman decisiones nivel más elevado. Bueno, no pueden reunirse ya porque solo hay 4 de los 7. Ya había nombrado a 2, el presidente los veta, con razón, yo creo que hay algo de razón en el veto. Pues ahora son 3, porque salió el 31 de marzo una persona más, así que 3 por nombrar, y el Senado, pues poniendo argucias, eh, no los nombró. Así que esa también fue una noticia. ¿Qué otras noticias tenemos? En términos económicos, Banco de México decide subir un cuarto de tasa de interés, llegamos a 11.25. Es cierto, ya no son 3 cuartos, medio punto, como había ido subiendo y subiendo, pero sigue subiendo. 11.25 es la más alta, y lo hace para seguir tratando de controlar la inflación, que empezó ya a mostrar signos a la baja. Según los analistas, ya no va a seguir subiendo más, pero tampoco va a bajar drásticamente, así que va a estar alta, una tasa alta de interés durante mucho tiempo. ¿Qué significa? Pues que es caro el dinero, es caro pedir prestado, es caro usar la tarjeta de crédito, y es atractivo para los ahorradores dejar dinero un tiempo en el banco. Dejan dinero un tiempo en el banco y le está generando interés. Ojo, no están teniendo ganancias, siempre hay que decir, no es que están teniendo así como esas ganancias. Les genera intereses un poco para compensar la tasa de inflación, pero mientras sea el interés más alto que la inflación, pues bueno, está teniendo más valor su dinero. Otras noticias, la parte política en Estados Unidos. Trump, todas las semanas es de que está acusado, cuántos delitos, quién lo acusa, lo van a detener, dónde lo van a detener, dónde está Trump, lo van a esposar o no lo van a esposar, va a poder competir en la elección presidencial o no, etcétera. Parecería que incluso en esta semana, en Semana Santa, va a ser detenido, lo cual no quiere decir que no salga, puede salir bajo fianza, que parece que no va a ser esposado, y parece que aunque esté acusado puede competir. Y no nomás eso, la variación que hubo en las encuestas contra su principal competidor para ser candidato republicano, con DeSantis, el gobernador de la Florida, pues aumentó la ventaja que tiene Trump sobre DeSantis. Entonces, a final de cuentas, recuerda un poco el desafuero de López Obrador, donde lo relanzaron como posible candidato, luego ya no hubo forma de que Cárdenas compitiera por la candidatura. Aquí Trump está teniendo un impulso por la candidatura republicana, pero va a seguir ese tema, no fue un tema político. En Estados Unidos tuvimos una masacre, una mujer llegó a una escuela y mató niños y otras personas, y luego la mataron a ella, ¿no? Prácticamente el que va a eso sabe que va a terminar su vida ahí. Otra desgraciada masacre de niños ahí en Nashville fue en esta ocasión. Y por último, en el ámbito deportivo, la primera presentación el domingo previo, el último domingo de marzo, se presentó la selección en el Azteca. Era la primera presentación de la selección mexicana en el Azteca después del fracaso en el Mundial, y contra un equipo débil, Jamaica, débil en el papel, porque en la práctica empatamos y pudimos haber perdido, y la selección fue abuchada. Y particularmente jugadores que habían participado en la selección en el Mundial. Yo diría que le tocó un poco injustamente a Ochoa, pero también se entiende, ¿no?
porque Ochoa también representa para muchos los intereses comerciales y la permanencia de que muchos mundiales y muchos fracasos, y ahí está, ¿no? Y Miguel Alonso Jiménez, porque el entrenador anterior, el Tata Martino, insistió en llevar cuando no alineaba en su equipo, cuando tenía años de inactividad, cuando estando previo al Mundial ya se está recuperando poco a poco, ¿no? Entonces lo llevaba como por el nombre o porque lo presionaron o por lo que sea, y no llevó a los dos delanteros que más exigía la afición. Lo del Chicharito, que nunca entendimos por qué, o por lo menos se ha sabido bien a bien por qué el Chicharito ha estado vetado. Y no estoy diciendo que el Chicharito sea muy bueno, pero la afición lo exigía. Y Santi Jiménez, que estaba en su mejor momento en Europa, anotando, y lo recortaron al final, ¿no? Y entonces sí sonó como presión comercial más que por decisión, y no se entendió, porque al final de cuentas fue un fracaso. No hay un jugador al que haya que aplaudir. De los que fueron al Mundial, se ganaron el abucheo, y esa fue la nota, sobre todo el principio de la semana, ¿no? Y los análisis de que se lo merecían, no se lo merecían. Al final de cuentas, la afición siempre va a tener la razón. Gracias, soy Roy Campos, con las noticias más importantes en la última semana de marzo de 2023, y el equivalente los años previos.